Suba de Wall Street es una trampa alcista para un próximo crash en la bolsa de valores. Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de las noticias más importantes de las últimas semanas, tenemos: el rally de los mercados americanos es considerado por la mayoría de expertos financieros una trampa alcista. La crisis del petróleo o la disrupción de la cadena de suministros podría ser el gatillo de la crisis financiera. La Reserva Federal difícilmente va a poder pausar el alza de tasa de interés, ya que la inflación está muy lejos del objetivo del 2%. Existen antecedentes que en el 2010 y el 2015 hubo una gran caída de los mercados financieros. El precio del oro y del cobre tienen como riesgo mayor el alza de tasas de la Fed, que fortalecería el dólar y encarecería las exportaciones, a favor que poseería una recuperación de China. El tipo de cambio en Perú seguirá al alza por las presiones de la política monetaria contractiva de la Reserva Federal, principalmente, y por el riesgo político. Otras noticias importantes: tenemos las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, con las siglas FOM, del cual el 26 y 27 de julio mostraron que los participantes consideraron que los aumentos continuos en la tasa de fondos federales serían aprobados para combatir la alta inflación, pero que el ritmo de los aumentos puede disminuir. Las ventas minoristas y los servicios de alimentos, que no están ajustados a la inflación, se mantuvieron estables en julio y revisaron modestamente a la baja en junio. La producción industrial es un indicador de la producción en el sector manufacturero, de servicios públicos y mineros, aumentando 0.6% en el mes de julio. Las ventas de viviendas existentes disminuyeron 5.9% en julio, el nivel más bajo desde el 2014. Los índices de vivienda cayeron 9.6%, el nivel más bajo desde febrero del 2021. El índice de mercado de vivienda de Asociaciones Nacionales de Constructores de Wells Fargo cayó 6 puntos en agosto a 49, la primera vez que la encuesta cae por debajo de 50 puntos. El rendimiento de las principales bolsas mundiales en agosto ha sido positivo. El Standard & Poor's 500 genera un rendimiento de 3.2%, alcanzando máximos de 4.228 puntos. El S&P, respecto al Eurostock, genera un retorno positivo de 0.8%, alcanzando la zona de 3.730 puntos. El mercado asiático, en contraposición, genera una contracción, perdiendo 2.6%. Finalmente, las bolsas latinoamericanas generan un rendimiento muy importante de 7.3%, siendo los principales mercados en recuperación Brasil y Argentina. Detectamos varios factores de riesgo que van a impactar negativamente a la bolsa de valores en Estados Unidos. Estos escenarios, en definitiva, nos confirman, bajo todos nuestros análisis estadísticos, técnicos y fundamentales, que el mercado americano está haciendo una trampa alcista, así como lo generó en otras crisis anteriores, como en el 87, 2000, 2008 y en el 91. En definitiva, vamos a estudiar cada uno de estos casos y vamos a aterrizar todos los motivos del por qué Estados Unidos está haciendo una suba que no será sostenible en los próximos meses. Luego de registrar una corrección de 34% el Nasdaq, 20% el Dow Jones y 24% el S&P desde los máximos que alcanzaron el año pasado, en el 2021, los índices americanos han mostrado una fuerte recuperación en agosto en general. Este escenario ha llevado a muchos analistas a creer que el mercado bajista ha terminado y que nos encontramos nuevamente en una euforia y nuevos máximos históricos para el Standard & Poor's 500. Por lo cual creemos plenamente que se trata de un engaño alcista más conocido como un bull trap. Un escenario que hemos estudiado en las últimas crisis para sacar este modelo. El primer modelo que encontramos es en 1937, donde el Dow Jones realizó techo en marzo. Posterior a ello, generó un bear market y la bolsa perdió más de 50%. Hay que tener en cuenta que el mercado se recuperó exactamente al 61.8 como ocurrió actualmente.
En 1973, el Dow Jones hizo techo en enero y posterior a ello tuvo 9 meses de caída, generando una trampa alcista de 6% a su máximo anterior. El índice terminó 42% abajo. En el tercer modelo, dentro del 2000 al 2002, el S&P realizó techo en marzo del 2000, generando una caída de 38% y una trampa alcista superior al 3% del máximo anterior. Y finalmente, y cuarto modelo, la crisis del 2008, el Dow Jones realizó techo en agosto del 2007, teniendo 7 meses de caída y generando una trampa alcista al 61.8 como hemos mencionado anteriormente. Ese 61.8 generó como consecuencia una caída de 51% en la crisis subprime. Es por ello que podemos concluir que el modelo actual que está atravesando la Bolsa de Valores del 2022, que ha generado techo en enero y ha generado una caída de 24% hasta los mínimos de julio, podemos detectar que la suba es una trampa alcista, exactamente como ocurrió en los años anteriores, que en definitiva existen riesgos mucho más profundos de la perspectiva fundamental como la recesión y la inflación, lo cual va a generar este bear market que estamos proyectando nosotros hacia el mercado americano. Adicional a ello, podemos argumentar que las noticias positivas que estamos detectando en los mercados nos dan mayor seguridad a este engaño, ya que los medios de prensa siempre son un efecto retroactivo del movimiento del mercado, siendo muy similar en todas las veces que hemos aplicado este caso. Para mayor información, pueden leer nuestro artículo de gestión, en el cual explicamos y comparamos de manera técnica todas las crisis y todas las subas engañosas que realizó el mercado a través de este bull trap. Otro riesgo que detectamos para la corrección de la bolsa americana va muy directamente proporcional a la crisis del petróleo. En definitiva, en las últimas décadas hemos detectado que el mercado de valores tiene una dirección directa con el petróleo. Han habido varios shocks petroleros en las últimas décadas que afectaron negativamente el mercado de valores en diversos grados. El caso más importante se generó en 1973, cuando Arabia Saudita creó una escasez temporal en los Estados Unidos. La Revolución Islámica en Irán de 1979 y la Primera Guerra Mundial del Golfo en el 91 hicieron que los precios del petróleo se duplicaran. Los precios del petróleo tan altos en la zona de $140 por barril contribuyeron a la crisis económica del 2008. La crisis del petróleo ha sido uno de los catalizadores más comunes de la recesión económica en Estados Unidos en los últimos 50 años. El petróleo aumentó 44% en el último año y cotiza en su nivel más alto desde el 2014. La disrupción de cadenas de suministros, uno de los mayores impulsores de la inflación del 2022, ha sido la interrupción de las cadenas de suministro globales, particularmente en China, Rusia y Ucrania. China, con una estricta política de cero COVID en el 2019, el gobierno ha hecho cierres en regiones y ciudades importantes, lo que interrumpe a los proveedores de Estados Unidos y genera una escasez de chips y otros problemas de suministro. Rusia y Ucrania son los principales proveedores mundiales de petróleo y gas, así como de trigo y otros productos agrícolas, incluyendo fertilizantes. La ley básica de la oferta y demanda sugiere que las interrupciones de la oferta conducen a precios más altos en base a la inflación. Muchas empresas americanas están en una merced de proveedores internacionales, lo que crea riesgo significativo en el mercado en general. Otro riesgo que detectamos para la bolsa de valores es la Reserva Federal. En la conferencia de prensa que siguió la declaración de la política monetaria, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el Banco Central podría considerar una pausa en el alza de tasas después de la reunión de septiembre para evaluar el impacto del ajuste de la economía y la inflación. En la reunión de julio pareció haber apoyo entre los miembros para reevaluar el ritmo de endurecimiento en algún momento. Mostraron las minutas, aunque algunos estaban a favor de mantener las tasas de referencia en un nivel suficientemente restrictivo durante un tiempo para poder garantizar que la inflación estaba firmemente en un camino de regreso al 2%. Sin embargo, los miembros de la Reserva Federal se apresuraron a rechazar la perspectiva de aliviar el ritmo de endurecimiento de la política monetaria y reiteraron que la lucha contra la inflación está lejos de terminar. A principios de este mes, la presidenta del Banco de Reserva de San Francisco, Mary Daly, declaró de que la inflación sigue siendo demasiado alta y no se acerca a nuestros objetivos de estabilidad de precios. La Reserva Federal ha subido 225 puntos básicos o 2.25% en 5 meses de lo que va del año, lo que genera preocupaciones en el Banco Central,
ya que podría exagerar el endurecimiento de la política monetaria, empujando la economía a una recesión. Falta solo una semana para obtener más pistas sobre la política monetaria, ya que los inversionistas esperan los comentarios de Jeremy Powell en el Jackson Hole del 25 al 27 de agosto. Los antecedentes históricos y la historia también nos menciona de que antes de un crash bursátil ha habido una recuperación importante, como sería un accidente repentino en el 2022. Consideremos que hay dos crisis repentinas anteriores que ha dado lugar a una gran crisis financiera. El 6 de mayo del 2010, el S&P se desplomó repentinamente casi 10% antes de encontrar su equilibrio y recuperar gran parte del terreno perdido al final de la negociación. Si bien el S&P finalmente recuperó a mediados de mayo y se recuperó al promedio de los 50 días, lo que finalmente provocó que las acciones fallaran y que se caiga más de 50% la bolsa de valores. Resulta que el colapso repentino del 6 de mayo presagió una desventaja adicional que finalmente se produjo a fines de junio. En ese momento, la Reserva Federal acaba de finalizar su primer programa de flexibilización cuantitativa, que dejó el mercado de valores sin muleta de liquidez. Los inversionistas han llegado a conocer y se han vuelto adictos a los engaños anteriores. Desde la perspectiva técnica, los gráficos nos han anunciado de que en definitiva el cambio de inflexión y de tendencia está a punto de realizarse. El S&P la suba la ha realizado como un efecto de onda 2 al 61.8, en donde esperamos nosotros que en definitiva el mercado genere este cambio y termine la trampa alcista. Si el S&P perfora los mínimos de 4.100 puntos, en definitiva estaría yendo rápidamente a los mínimos de 3.800 que alcanzó hace un par de meses, y de perforar los 3.800 estaría yendo rápidamente a la zona de 2.800 puntos. Hay que tener en consideración de que no solamente la historia y la estadística y el análisis técnico hoy genera una presión muy fuerte a la baja, sino que en definitiva los riesgos fundamentales ya mencionados parten de la decisión que tome la Reserva Federal. Si la Reserva Federal genera y continúa su agresividad en la suba de tasas, esto en definitiva no solamente va a afectar a la economía, la cual la va a llevar a una recesión más profunda y confirmada, sino que en definitiva, de no controlarse la inflación, subiendo las tasas de interés, entraríamos al cuadro más difícil y más complejo que ya hemos anunciado anteriormente en los videos de gestión y bolsa, a lo que denominamos stagflation, un riesgo en el cual la economía americana entra a recesión y con una inflación no controlada. Un escenario que vemos que va a ser el gatillador para esta corrección de 35% de los mercados financieros que estamos proyectando. Como podemos observar, el Standard & Poor's 500 alcanzó los máximos de 4.327 puntos, tal como mencionamos en el video anterior de gestión y bolsa, siendo esta zona una zona de inflexión de resistencia importante, en donde se contrae el 61.8% Fibonacci de toda esta recuperación, la cual identificamos y tenemos alta confianza que esta suba es un efecto y un movimiento contratendencial de 3 ondas, el cual lo detectamos como una onda 2 o una onda B de un ciclo correctivo, y el cual empieza a confirmarse en nuestra visión, el cual el mercado debería volver a la zona de 3.700 puntos, 3.640 en primera instancia, ¿sí? Si observamos nosotros el gráfico de manera mensual, vamos a poder darnos cuenta que en definitiva el proceso correctivo recién está empezando. El mercado está ajustando todo lo que subió en la vela de agosto, por lo cual de perforar los mínimos de 3.637 puntos, se estaría confirmando el movimiento explosivo de onda 3 a la baja, que debería alcanzar mínimo la zona de 2.240 puntos o 2.200 puntos, lo cual estaría ingresando al valor de que alcanzó en la crisis del coronavirus con todo ese proceso correctivo. Respecto a los osciladores técnicos, podemos observar que el movimiento, en definitiva, que ocurrió en el 2008 es exactamente el que está ocurriendo actualmente a través del RSI. Creemos que el RSI va a continuar la tendencia a la baja y eso va a presionar a que el mercado haga exactamente este movimiento y el S&P vaya a la zona de 2.240 puntos, como bien lo mencionamos, y como bien confirmamos que existiría ahí una
resistencia muy importante, que sería el 61.8 de toda la suba que tuvo el mercado desde los $675 a los 4.820 que alcanzó el año pasado. Para finalizar nuestra visión con el Standard & Poor's, creemos en el corto plazo de que existe también un movimiento de 1-2, el cual en definitiva, de confirmarse esta visión, el proceso correctivo sería más profundo y sangriento aún, el cual la onda 3 debería no solo perforar la zona de 2200, sino en definitiva podría alcanzar un escenario de 1500, 1400 puntos para el S&P. En conclusión, somos altamente negativos para Wall Street. No vemos que la suba actual sea sostenida, tal como hemos mencionado en todo el video de gestión y bolsa, y técnicamente se nos abre y se confirma nuestro patrón técnico de Elliott Wave, el cual en definitiva empieza a presionar a la baja con una caída de 2% y generando esta isla de reversión en la zona de máximos como onda 2, y esta isla en definitiva nos da a nosotros alta confianza de poder pronosticar este cambio de inflexión, cambio de tendencia, y que nuevamente el S&P debería volver a la zona de 3.600. La economía china sigue preocupándose más por el lado de la demanda que por la oferta. El Banco Central chino redujo la tasa de interés y recortó las líneas de crédito a mediano plazo, lo que indica que la determinación de la autoridad monetaria de continuar estimulando el crecimiento económico de una forma más prudente. Sin embargo, la reducción de la tasa refleja más una reacción a una solución de corto plazo que un inicio de una política monetaria expansiva de largo plazo. Asimismo, la presión social se está acumulando cada vez más sobre los líderes de China, después de que en un periódico sea respaldado por el Estado, al cual llamó esta semana un informe de primera plana de nuevas políticas favorables de crecimiento. El documento también pidió más políticas industriales y medidas para que el mercado inmobiliario impulse la recuperación a la producción y el consumo. La resistencia a un nuevo estímulo podría disminuir en los próximos meses, ya que el presidente Xi Jinping busca la elección como líder chino en el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. La cumbre está prevista para que se dé en Hong Kong, probablemente se apruebe al tercer mandato del presidente Xi. El comportamiento de las materias primas en agosto es negativo. El oro ha generado un rendimiento negativo de 1.6%, alcanzando mínimos de $1.747 la onza. Por otro lado, el petróleo genera una corrección más importante, perdiendo 8.8% en agosto a los mínimos de $89. Sin embargo, el cobre genera una suba importante de 4.5%, alcanzando la zona de 3.66. Es importante mencionar que en definitiva el precio del oro vuelve a cotizar por debajo de la media móvil de 50 días en la zona de $1.776, ya que vuelve el avance después de que el acta de comité del mercado abierto de la FOM y los lingotes puedan seguir la pendiente negativa en el promedio móvil para reflejar en gran medida la acción del precio desde junio. La evolución del precio del oro va a depender claramente de las próximas decisiones que tome la Reserva Federal. Si la Reserva Federal continúa subiendo la tasa de manera agresiva, en definitiva el oro va a tender el precio a la baja, como hemos visto que ha ocurrido desde los últimos 4 meses, en donde el oro alcanzó la zona de 1950 y actualmente corrige la zona de 1770. Sin embargo, si la Reserva Federal da anuncios de esta flexibilización de la agresividad en su política monetaria, dejando tal vez algún anuncio o algún momento la tasa en paridad a la tasa actual, esto le daría una fuerza al oro para que pueda recorrer nuevamente y pueda alcanzar la zona de 1950 e incluso $2.000 la onza. Recordemos que si bien la Reserva Federal genera un escenario contractivo hoy para el precio del oro, el oro, al ser un activo refugio, tiene por consecuencia todo lo que impacta hacia un escenario de riesgo. En una ecuación actual en la que vivimos con guerra entre Rusia y Ucrania y grandes tensiones entre China y Taiwán, creemos que en definitiva el activo refugio como el oro, el metal dorado, va a tener la fuerza suficiente para alcanzar la zona de $2.000 a fines de año.
Respecto al cobre, tenemos los datos de inflación en Alemania y en Japón el viernes y las declaraciones de los banqueros centrales de Estados Unidos y Europa esta semana, los cuales sugieren que la suba de los tipos de interés rápidas son perjudiciales para la economía. Los inversionistas se volvieron cautelosos, presionando a la baja las acciones globales y elevando el dólar estadounidense, lo que generó una suba del precio de los metales cotizados en dólares. La gran mayoría de analistas esperan una recesión en Estados Unidos y en Europa y un crecimiento más lento de otros lugares como China. Sin embargo, se espera ampliamente que China continúe reduciendo sus tasas de interés para que estimule la economía, lo que en definitiva le daría una gran recuperación al cobre como gran importador, el cual es la economía china. Como podemos observar, el movimiento correctivo que realizó el oro desde el 2021 a la fecha actual, este plano regular, el cual tiene todas las características de un ciclo correctivo perfecto, nos da alta confianza de pronosticar de que el piso del oro en la zona de 1700 ha finalizado. En definitiva, creemos que el Onda 4 tiene gran potencial de generar un rally del metal dorado superando la zona de $1.800 la onza para que alcance la zona de 1950 y posteriormente los máximos de 2071. En caso se confirme este movimiento de expansivo en Onda 5, la Onda 5 tiene como potencial, como target final, la zona de $2.500. Sin embargo, para que eso ocurra es muy importante que en definitiva el oro perfore al alza la zona de 1806 para que técnicamente tengamos mayor fortaleza del metal precioso a esta zona final de $2.500 la onza para fines de año. Respecto al cobre, vemos que la corrección del cobre como Onda 2 al 61.8 se confirmó, tal como lo mencionamos en el video anterior. Creemos que esta salida del cobre es un cambio de tendencia y vemos gran recuperación del cobre, no solo por China, sino por los metales en general, a la zona de 5 nuevamente, el cual alcanzó el año pasado. El rendimiento de la bolsa peruana en agosto es positiva. El EPU ha generado un rally a la zona de $26, subiendo 2% en lo que va de agosto. El tipo de cambio, por su lado, genera una corrección a la zona de 3.86, perdiendo 1.6% desde los máximos de 3.92. La economía peruana sigue en crecimiento, a pesar de todo el ruido político, y se proyecta que va a crecer 3% para este año a través de la entidad Credit Suisse. El Producto Bruto Interno mensual se incrementó 0.7% en junio de este año, un aumento por segundo mes consecutivo. Se explica que el desempeño económico de junio del 2022 fue impulsado por los desempeños de la producción de sectores importantes, como es la minería, la pesca, la manufactura y la construcción. Respecto al tipo de cambio, la coyuntura económica internacional y local en su mayoría está generando esta presión alcista del tipo de cambio respecto al sol y el dólar. En un entorno internacional se encuentran dos factores: la política monetaria contractiva del Banco Central de Reserva de Estados Unidos, el cual está subiendo las tasas de manera agresiva, como lo hemos mencionado anteriormente, para controlar la inflación. Y en el aspecto internacional se observa un proceso correctivo de las materias primas, el cual reduce el valor de las exportaciones peruanas y provoca que ingresen menos dólares al país. En definitiva, eso perjudica la oferta. Por otro lado, a nivel local, el involucramiento del presidente Castillo en un caso de corrupción y un Congreso fragmentado y una baja capacidad en ejecución del gasto a nivel ministerial crean la receta perfecta para alejar la inversión extranjera de nuestro país, generando nuevamente una caída en el precio del sol y un fortalecimiento del dólar a nivel Perú. Analizaremos el desarrollo de la Bolsa de Valores de Lima a través del ETF, el EPU. Claramente, el movimiento correctivo que está realizando el EPU de la zona de 27 a la zona actual de 25.60 es parte del proceso de salida al alza que estamos nosotros detectando para los mercados emergentes en general. El movimiento completo correctivo, el Onda 2, el cual realizó este plano regular simétrico, creemos y nos da mucha confianza que el piso del EPU ha sido en la zona de $23.38 como conteo principal, siendo el movimiento de las semanas anteriores un movimiento impulsivo de la Onda 1
Esta corrección la identificamos como una oportunidad de compra de la bolsa peruana, el cual debería finalizar en la zona de 25, 24.50 para generar un rally nuevamente a la zona de $34 en las próximas semanas. Claro está de que si el EPU perfora los mínimos de 23.38, la corrección del EPU será más agresiva, que se alinearía con la caída de Estados Unidos y pudiese venir a la zona de 20 o $18 en el conteo alternativo. No es el conteo favorito, pero existe una posibilidad. Ahora, si el EPU perfora los máximos del Onda 1 de $27, existe alta confianza de que el EPU vendría a la zona de 32 para posteriormente ir a la zona de $40 el ETF. Respecto al tipo de cambio, creemos en definitiva de que la corrección que hubo la semana pasada a la zona de 3.82 es una oportunidad de compra, ya que vemos gran fortaleza el billete verde para perforar los máximos de 3.98 y alcanzar los máximos de 4.13 que se alcanzó en octubre del año pasado. En definitiva, este movimiento lo detectamos como una onda B o una onda 3, el cual desarrolla todo un impulso de una canalización alcista en el tipo de cambio, el cual debería venir y confirmar el movimiento a la zona de 3.50 soles por dólar a fines de año. Dentro de las noticias más importantes que hay que tener en cuenta para sus inversiones la próxima semana, tenemos el miércoles 24 el dato de bienes durables. El jueves 25 tenemos el dato del PBI. El miércoles 31 el ADP de junio, julio y agosto. Y el viernes 2 de septiembre el reporte de empleo a través del Non-Farm. Esperamos que este video sea de gran ayuda para sus decisiones de inversión. Invito a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, blog de gestión y canal de Telegram. Espero que este video sea de gran ayuda para sus inversiones. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.